Les damos la más cordial bienvenida al quinto webinar de este nuevo ciclo de videoconferencias de la Red de Estudiantes de Educación en su edición 2025. Este quinto webinar se denomina Búsqueda y Gestión de Información. Les saluda Malena García y seré la moderadora de este evento. A quienes se conectan por primera vez, les comentamos que la comunidad virtual de la Red de Estudiantes está alojada en Perú Educa. Vamos a conocer un poco más de la comunidad en el siguiente video. Adelante. ¿Por qué decidiste estudiar educación? Decidí estudiar educación para inspirar y mejorar nuestro Perú. Porque creo en el poder de la educación. No existe profesión más retadora que la de educar. Nada es más satisfactorio y desafiante que acompañar a una persona en su crecimiento y desarrollo. En mi caso, me enamoré de mi carrera en el camino y ahora tengo muchas ganas de poner en práctica lo aprendido. Aproximadamente, cada año, 28.000 jóvenes deciden estudiar educación en el Perú. Es momento de formar comunidad y compartir experiencias para potenciar nuestros aprendizajes y crecimiento profesional. Es momento de formar parte de la Red de Estudiantes de Educación. Esta es una comunidad virtual que reúne a jóvenes como tú y como yo, que estudian educación en institutos, escuelas y universidades, tanto públicas como privadas. Aquí intercambiamos experiencias de aprendizaje con futuros colegas de todas las regiones, con docentes reconocidos y especialistas en temas pedagógicos. Además, como parte de la red, podemos participar en cursos, seminarios, foros y discutir sobre diversos temas de nuestra formación. Y conocer un poco más sobre la carrera pública magisterial y el sistema educativo nacional. Así como estar al tanto de noticias, eventos del sector educativo y los encuentros gratuitos de la red. Aprender a ser docente va más allá de tener vocación. Y aquí tenemos la oportunidad de acompañarnos en ese proceso. Atravesamos distintos retos a lo largo de este camino y estar juntos nos ayuda a mantener la motivación e inspirarnos mutuamente. La Red de Estudiantes de Educación es un punto de apoyo para acercarnos más al país que soñamos y merecemos. Tú también puedes ser parte. ¡Bienvenidos y bienvenidas! Para más información, escribe a reddeestudiantes@minedu.gov.pe. Ministerio de Educación. Bicentenario del Perú, 2024. Gobierno del Perú. Bien, antes de empezar con la ponencia de hoy, permítanme presentarles a la directora de la Dirección de Promoción del Bienestar y Reconocimiento Docente, Ausmenia Valencia Olivera, quien nos brindará su saludo. Adelante, directora. Gracias, Malena. Muy buenas tardes con todos los estudiantes a nivel nacional. Siempre me gusta participar de estos espacios, no por una cuestión de que me conozcan o de repente de figurar, no, porque creo que el hecho de que tengamos finalmente un saludo afectuoso, un saludo fraterno de quien forma parte de este equipo que es la LIBRED es importante. Bueno, ese es el ímpetu que me motiva siempre a dirigirme a ustedes y rescatar sobre todo lo que ustedes vienen realizando durante todo este tiempo de nuestra participación en la red, que sabemos que es de forma voluntaria y que no todos de repente se dan ese tiempo y ustedes lo hacen y realmente nos da muchísimo gusto porque el equipo prepara todo esto con mucho entusiasmo, ¿no? Y la respuesta que ustedes dan ahí es la mayor satisfacción que se tiene. Y se dan temas, como ahora me comentaba en el equipo, de que ahora ustedes están en pleno proceso de elaboración de otros trabajos de investigación. Y es ahí que nace este tema de este webinar para poco contribuir con esta actividad que ustedes van a realizar o están realizando y brindarles este espacio que va a permitir desarrollar competencias investigativas, ¿no? Y es que un maestro nunca deja de investigar y cuando vamos a estar en el aula se van a dar cuenta que tenemos mucho más por aprender, mucho más por investigar y qué lindo que surjan maestros investigadores. Y de ahí es que es el tema que se va a dar y ahora lo que se va a presentar en el webinar es búsqueda y gestión de la información. Entonces, solamente decirles que primero un saludo fraterno de todo el equipo de la LIBRED, del Ministerio de Educación, y augurar que este espacio sea de máximo provecho para ustedes, rescaten todo lo mejor y les sirva ahora en nuestro proceso
tanto formativo, educativo y también en una práctica docente. Un saludo a todos y muchísimas gracias. Muchas gracias, directora, por sus saludos. Y bueno, le comento que el interés por parte de los estudiantes ha sido muy grande respecto a este tema tan particular, tan importante para ellos. Hemos recibido consultas como, por ejemplo, busco información, pero encuentro muchísima información al respecto del tema que estoy investigando. No sé por dónde empezar a leer. Me gustaría algunas recomendaciones, quiero saber como cuántas evidencias como mínimo debo buscar, qué bases de datos debo consultar, cuáles son gratuitas, qué fuente es confiable, etcétera, ¿no? Entonces son una serie de consultas que los estudiantes nos han hecho llegar. Para abordar este importante tema, hoy nos acompaña un especialista en esta temática y su nombre es Yosmel Roy Pacheco Mendoza. Yosmel es médico veterinario de formación por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene maestría en gestión de información y del conocimiento por la Universidad Port Valéry de Francia. Es candidato a doctor en ciencias de la información por la Universidad Complutense de Madrid, en España. Está calificado por Concitec en nivel distinguido en el registro RENACIT. Tiene una serie de diversos artículos, también algunos capítulos en ciertos libros. Actualmente trabaja en la Universidad Científica del Sur y se desempeña como especialista en investigación para la atención de universidades públicas en el Ministerio de Educación. Sin más preámbulo, entonces, voy a dar el pase a Yosmel para iniciar con la presentación. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Muchísimas gracias al Ministerio por la invitación nuevamente. Y bueno, vamos a empezar la jornada hoy día. Voy a empezar compartiendo la pantalla. Espérenme un minutito. Me confirman que se ve. Y con eso, para mí, perfecto. Entonces, hoy día vamos a tratar un poco de lo que es búsqueda y gestión de información. Es un tema que realmente es bastante largo. Voy a tratar de alguna forma esto verlo como una abrebocas para que puedan ustedes más o menos saber qué es lo que es la búsqueda y qué es lo que es gestión de información. Y como bien han mencionado al inicio, pues no es lo mismo buscar en una base de datos estructurada, en una base de datos libre. A veces encontramos demasiada información. Y como bien han dicho también, no sabemos por dónde empezar. El problema es ese también. Y bueno, una de las tareas más apasionantes y al mismo tiempo más difíciles en realidad es la evaluación de la información. ¿Por qué? Porque tenemos ahora, en este momento, un mar de información. O sea, lo que no adolecemos en realidad es de información. Tenemos un exceso, lo que le llaman infoxicación. ¿Y a qué se debe todo esto? Es que los datos que están publicados, voy a decir en el Internet de manera genérica, se duplican cada 10 años, decían, ahora se menciona que se duplica cada 8 años. Y tenemos algunos problemitas también, ¿no? Problemitas como el tema de que no todas las revistas no son confiables y por tanto puedo encontrar información, pero donde está publicado o publicada la información que yo acabo de encontrar y que es justo del tema que yo quiero investigar, no necesariamente es cierta porque quizás la revista no tenga los patrones o la acreditación respectiva. Y hace unos 2 años, 3 años más o menos, tenemos una ventaja y una desventaja también. Tenemos la ventaja de usar herramientas que usan inteligencia artificial. La desventaja, que en la actualidad hay mucha información que está siendo creada por esta inteligencia artificial generativa que no necesariamente tiene fundamento, no necesariamente, algunas sí, pero en términos generales la inteligencia artificial generativa muchas veces inventa datos, inventa información de manera de que tú creas sobre ello, ¿no? Pero para eso debemos de alguna forma aprender ciertas habilidades.
yo de esas habilidades digo que es lo que le llaman las habilidades para investigación, los research skills, que básicamente una de ellas es saber buscar información. A ver, ¿cómo busca la gente información? Lamentablemente este tipo de charlas no son interactivas necesariamente, pero les voy a contar, cuando yo inicié la universidad allá por 1998, mi primer trabajo de investigación fue sobre cardiología en camélidos. ¿Qué es lo primero que hice? Ir a la biblioteca, evidentemente, y preguntarle al señor bibliotecario, que lo acabo de ver hace 2 días, un señor que ayuda en la biblioteca, y me sacó los libros. Él mismo me dijo, aquí está, esto aquí es, y me dio 3 libros. Yo dije, no puede ser posible de que con 3 hojitas yo pueda hacer un trabajo, ¿no? Imposible. Entonces, teníamos una computadora ahí en la biblioteca que podíamos buscar información, en este caso, información relacionada a salud, que estamos hablando de PubMed. Cuando hago la búsqueda de información en esa época, un inglés rudimentario, encontré bastante información, pero todo estaba en inglés. Y ahí me di cuenta también que tenía un pequeño problema. Uno era el idioma, porque evidentemente la información que es de investigación o relacionada al área científica siempre está en inglés. La estadística, y eso lo acabo de comprobar hace poquito, el 89-90% de la información está en inglés y solo el 1% está en español. Primer dato. 2, dije, no tengo acceso al texto completo, lo cual también es un problema, ¿no? Pero ahora con la corriente del acceso abierto, digamos que eso ya no es tanto problema. Pero yéndonos al inicio, el principal problema era, o es todavía, que las personas no saben buscar información, ¿no? Entonces, ¿cómo busca la gente? Cuando yo le pregunto, por ejemplo, en los cursos que enseño en la universidad, les digo, ¿qué es lo que quieres investigar? Normalmente me mencionan 2 o 3 palabras. Y fíjense, en un libro que yo consulté en el 2008, que se llama Más allá de Google, mencionaba de que normalmente las personas consultan con 2 o 3 palabras. O sea, básicamente el 50% de las búsquedas se realizaban con 2 o 3 palabras. Mi primera recomendación, o una de las recomendaciones que voy a dar, es de que tú cuando busques información trata de usar la mayor cantidad de palabras posible que sean descriptivas. Pero ojo, a mayor cantidad de palabras, menor cantidad de resultados. Así que hay que buscar un equilibrio en ese aspecto, ¿no? Por ejemplo, hoy día utilicé, y ahora ya estoy yéndome un poquito más adelante, el uso de palabras clave, o en inglés keyword, es importante. Pero en la actualidad ya no están buscando información con palabras clave, sino con prompts o indicaciones. Y justo con el hecho de que hacer una búsqueda de información se tienen que utilizar todas las palabras pertinentes, yo estaba probando qué tan grande va a ser el prompt para que pueda encontrar información relevante sobre una temática. Y les comento que, a ver, las 2 vías, el uso de palabras clave que todavía es viable o que todavía es factible, y el uso de indicaciones para utilizar esas herramientas que utilizan inteligencia artificial para buscar información, siguen la misma tendencia. Mayor cantidad de palabras en las palabras clave y un prompt bastante grande como para que el buscador no se disperse, ¿no? Y vamos a poner algún ejemplo. A ver, ¿cómo empezar? Lo primero que uno tiene que hacer es consultar a algún experto. Consultar a alguien que sepa sobre el tema, porque si empezamos a buscar desde cero, nos vamos a demorar un poquito más. ¿Y a qué voy con esto? Cuando tú tienes curiosidad por una temática, imagínense, estoy colocando un ornitorrinco porque también es un animalito que me gusta mucho y que fue mi segundo trabajo en la universidad, así que lo tengo desde el 99 esto. Entonces, lo primero que tienes que hacer es, ok, quiero averiguar sobre la nutrición del ornitorrinco. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Consultar a alguien que haya estudiado sobre el tema, que trabaje sobre el tema o que conozca del tema. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a buscar en solitario o empiezo a buscar de la nada, me voy a demorar mucho más tiempo. Ahora, para los que tienen una búsqueda o están en la universidad
cada buscador de las bases de datos contiene un tesauro que se llama lenguaje controlado. Y eso lo voy a dejar ahí porque es un poquito más complejo. Pero, aparte de buscar expertos, o sea, consultarles sobre lo que tú quieres investigar, la curiosidad que tienes, el experto o la persona te va a explicar en palabras sencillas cuál es la información o dónde encontrar la información. Pero algo que sí debemos hacer, y esto yo diría que hagan un esfuerzo, porque para mí sí fue un esfuerzo allá por el 98, es el buscar en inglés. Entonces, ahora tenemos la ventaja que los traductores ya son un poquito más, vamos a decir, inteligentes o están más trabajados. Las traducciones son un poco más fiables que en el 2000, por decir. Entonces, si vas a buscar información luego de consultar con alguien con conocimiento de un tema, también te solicitaría que le pidas que te diga cuáles serían las palabras clave en inglés. ¿Por qué? Porque como les he mencionado, el 90% de todo está en inglés. Luego, si vas a buscar, por ejemplo, en español, usar el nombre común, ¿no? Y en este caso que estoy buscando un animalito, que puede ser una planta o alguna otra especie, el nombre científico es una vía bastante buena, porque como está en latín, es igual en todos los idiomas. Ahora, ¿qué es importante también para hacer una muy buena búsqueda de información? Ya les he mencionado que no hay que buscar en solitario, ¿no? Tener un grupo, tener un conjunto de personas. Cuando nos dejaban tarea en la universidad, en mi época, ¿no? Que nos dejaban tarea y nos reuníamos en la biblioteca a discutir y a ver las copias, no. Ahora todo se hace en línea, abres un Teams, un Meet, y en grupo empiezas a buscar la información. Vamos a dejar esta parte ahí porque hay formas de hacerlo. Luego hay que tener método y ahí viene el tema de las palabras clave, ¿no? ¿Cómo voy a buscar información? Yo escuché que debo colocar al menos 3 palabras clave. Quiero buscar sobre ingeniería civil. No solamente voy a poner ingeniería civil, voy a colocar ¿qué más? ¿No? Ingeniería civil y ecología, o nuevos materiales, y ahí voy aumentando una palabra más. Y así uno va agregando nuevas palabras clave. Ojo, ingeniería civil como idea es una sola palabra clave. Eso también hay que recalcar. No es ingeniería y civil. Es una sola palabra clave, ingeniería civil, y le puedo poner ecología. Ya serían 2 palabras clave. Ahora, otro, y eso es para el área universitaria, y incluso en mi colegio yo tenía una biblioteca también bastante grande. Experiencia del bibliotecario. ¿Se acuerdan que les mencioné que en el 98, cuando me dejaron este trabajo sobre cardiología, pues lo primero que hice fue ir al bibliotecario? Y el señor me sacó los 3 libros y incluso me decía en qué hoja estaba. Imagínense el nivel de experticia, que lo bueno es que todavía el señor está ahí. Entonces, yo lo único que hice fue llevarme el libro y sacarle copia. En esa época se sacaban copias. Pero fíjense, primero, tener un grupo en el cual trabajar la búsqueda de información. Tener método y tener a alguien con experiencia, experticia, de preferencia un bibliotecario. Y yo este dato lo he sacado de una conferencia que se dio en Reino Unido, ¿no? Hace bastante tiempo, en el 2018, pero para nuestra realidad yo le agregaría algo más: acceso a información, sobre todo a bases de datos multidisciplinares o especializadas, dependiendo si estamos hablando de carreras o si es colegio en general, ¿no? Y existe algo que le llaman el principio 99-1, y es: un trabajador del conocimiento dedica, en este caso yo, el 99% de su tiempo a la ingestión y solo el 1% a la digestión. ¿Qué significa eso? Que si yo soy el que te ayudo a buscar información, yo no voy a saber todo. Sí voy a saber dónde ubicar la información, pero quien tiene que digerir, no ingerir, o sea, aprovechar todo eso, eres tú. Porque normalmente en las universidades o en los lugares donde se desarrolla investigación, hay alguien que se dedica a asistirte en este proceso, ¿no? Sin embargo, cuando tú eres tesista, por ejemplo,
o cuando te dedicas a la enseñanza, quien hace ese trabajo eres tú mismo. Entonces, tú mismo tienes que buscar información, pero ahí sí tienes que digerir todo. ¿Por qué? Porque en mi caso, por ejemplo, que soy docente, tengo que tener toda la evidencia como para que el alumno tenga los documentos y pueda leer complementariamente a lo que yo le explico, ¿no? Ahora, vayamos a las bases de datos y justo han hecho las preguntas que me parecen muy buenas, ¿no? ¿Cómo elijo las bases de datos? Yo creo que las elijo de acuerdo al uso. ¿Por qué? Porque no puede ser posible que yo diga que una base de datos es mala porque no me sirve a mí. Eso es algo bastante erróneo. Por ejemplo, los que estudian medicina usan PubMed y Medline, pero los que estudian ingeniería utilizan otras bases de datos. Por tanto, si yo soy, no sé, de ciencias sociales, humanidades, y empiezo a buscar información en PubMed, a mí no me sirve porque yo soy de otra área y PubMed o Medline es para medicina. Entonces, yo digo que las elijo por uso. ¿Cuál es mejor que otra? Ahí es discutible. Ahí es discutible. Yo creo que no hay base de datos mala. Lo que pasa es que hay que ver qué tanto me sirve a mí para los objetivos que yo estoy queriendo lograr. Por ejemplo, para educación está ERIC, para economía, Econlit. Por tanto, si yo trabajo en educación y busco en Econlit, lo más probable es que sí encuentre algo de información, pero diré, supuestamente esta base tiene 100 millones de registros y solo he encontrado 200 artículos. ¡Ay, qué mala! No, no es así. Sino que estoy buscando en el lugar donde no es, donde no necesariamente se consolida la información de mi área. Ahora, ¿todas son iguales? No, porque hay bases de datos de referencia, bases de datos de texto completo, y dentro de esas hay bases de datos multidisciplinares, hay bases de datos especializadas, entre otras. Incluso hay algo como un híbrido, los agregadores, directorios, entre otros, ¿no? Wikipedia es fiable. Aquí ya viene algo un poquito más, más, más complejo. Porque recuerdo, no sé si todos los que están conectados recordarán Encarta, pero en mi época, Encarta era la enciclopedia que uno colocaba CDs en la computadora. Entonces tú colocabas un CD e ibas haciendo la consulta y te salió un anuncio que la respuesta está en el CD 10. Entonces tú buscabas el CD 10 y lo colocabas y te salía la información, copiabas y pegabas y te salía la referencia abajo. Cuando salió Wikipedia, Wikipedia reemplazó a Encarta porque era es una enciclopedia mundial, colaborativa. El problema es su gran ventaja, que al ser una enciclopedia que todos podemos aportar, no necesariamente todos los aportes son correctos, aunque ahora ha corregido mucho de ello, ¿no? Pero sin embargo, yo diría que Wikipedia lo utilicemos simplemente para conocimiento, más no para citar, ¿no? Yo no podría citar algo de Wikipedia. Yo lo que diría es, mira, buscando información encontré que esto era así, luego corroboré en otras bases de datos. Ni siquiera lo mencionaría. O sea, ¿por qué? Porque ya hay mucho escrito sobre ello, ¿no? Ahora, ¿Google es suficiente? Tampoco no, la respuesta no debería ser sí. Google tiene, por ejemplo, un buscador comercial, un buscador científico, que es Google Scholar o Google Académico, un buscador de patentes, una base de datos de tendencias. Ha diversificado mucho su trabajo o el servicio que da Google. Pero se demora en indizar un poco, ahora lo hace más rápido, pero por ejemplo, si ustedes buscan en bases de datos comerciales, que muchos de ellos tienen información gratuita, se van a dar cuenta que encuentran una información, por ejemplo, en ScienceDirect, y en Google encuentran otra información de esa misma base de datos, ¿no? Porque hay una demora incluso en la indización. Ahora, también hay que preguntarnos, ¿la universidad o la institución está suscrita a bases de datos o la tendencia es que tenga bases de datos de acceso abierto? Eso también depende de la universidad o de la institución. He hablado de bases de datos, pero para conceptualizar una base de datos es una recopilación organizada, ¿no?, de información que están estructurados y normalmente se almacenan de forma electrónica para poner un concepto de bases de datos.
Ahora, dentro de las bases de datos existen estas bases de datos bibliográficas o de referencia que mencioné anteriormente, que básicamente es que bases de datos de contenido científico, por ejemplo, artículos de revista, libros, tesis, congresos en general, pero que tienen como objetivo reunir la producción bibliográfica, pero no el texto completo. Por eso se llaman de referencia. Lo que antes nosotros en la biblioteca encontrábamos como las tarjetas, era como, yo sé que existe, voy al bibliotecario y le pido el texto completo, algo así, pero ahora en digital, ¿no? Tienes un buscador o una base de datos donde colocas las palabras clave, de preferencia en inglés, te sale el registro o el conjunto de registros, que te pueden salir un montón o muy poquitos, dependiendo, y eso lo vamos a ver también a lo largo de esta charla. Y las bases de datos como Scopus o Web of Science, que son de pago, no te dan el texto completo, te dicen que existe la información, ¿no? Ahora, ¿se acuerdan que les mencioné que en la actualidad, aparte de la infoxicación, que es el exceso de información, tenemos esto que le llaman revistas depredadoras o predatorias, que son estas revistas que lo que hacen es engañar al autor, o sea, nosotros, para que podamos publicar en sus revistas sin aplicar revisión por pares o estándares de calidad. No son esas revistas o algunos congresos, ¿no? Que publican en desmedida, o sea, publicaban primero 20 y luego 300 y luego 1500 artículos o documentos en general, pero que tú dices, ¿cómo puede ser posible que lo publiquen tan rápido? Bueno, a veces uno no se da cuenta, pero sospechas. Entonces, hay que tener cuidado cuando uno encuentra información y ahí sí es un poco difícil determinar, sobre todo hay que tener mucha experiencia. Entre las cosas que uno debe verificar, por ejemplo, para saber si una revista es depredadora, es que publica demasiados artículos al año, no sé, unos 400, 500 artículos al año. Y tiene muchos números especiales, exageradamente. ¿Una revista puede tener números especiales? Sí. ¿Debería tener, no sé, 50 números especiales al año? No, eso es raro. Entonces hay sospechas. Ante la sospecha es mejor ni siquiera tomar en cuenta la revista o el congreso, ¿no? También he hablado un poco de lo que es revistas indizadas, mal dicho, indexadas, ¿no? Porque index viene del latín y viene del inglés, y la Real Academia de la Lengua menciona que si existe la traducción, se debería evitar el anglicismo o el latinismo y utilizar la palabra ya en español. Sería indizadas, ¿no? Básicamente una publicación indizada es una publicación periódica que muestra alta calidad, porque para entrar a esa base de datos se requiere una evaluación, y ha sido listada en alguna base de datos de consulta mundial. En este caso sería Scopus o Web of Science. ¿Quién menciona estas dos bases de datos? CONCITEC como ente rector de la investigación. CONCITEC menciona no solamente Scopus y WOS, sino menciona al directorio de revista Cielo como un directorio de calidad. Pero para hablar para llegar a un estándar entre nosotros, vamos a tomar como bases de datos indizadas solamente a Scopus y WOS. Lo primero que tienen que hacer, ¿se acuerdan que les mencioné que una infoxicación? Lo primero que tenemos que hacer es que todo lo que consultemos, verifiquemos que esté arbitrado y o revisado por pares, que es lo mismo, ¿no? Si la revista está revisada por pares, perfecto, lo puedo leer. Si la revista no es revisada por pares, eso sale en la página web de la revista, yo prefiero no tomarlo en cuenta por el momento. Puede ser para tomar conocimiento, puede ser simplemente para conocer, ¿no? Pero para yo citar en mi trabajo, no. Así como Wikipedia, igual, ¿no? O sea, lo puedo tomar para conocer, para leer, para salir de dudas en algunas cosas, pero corroborar con información científica, ¿no? Cada cosa tiene su función. A ver, y una vez que yo detecte que la revista o el artículo pertenece a una revista que está arbitrada, lo que tengo que hacer es, perdón, disculpen, creo que hay una desactivación de mi micrófono. No, ¿verdad? Perfecto, no hay problema.
Listo. Disculpen la interrupción, me pareció salir un mensajito. Una vez que yo he detectado sobre si la revista es arbitrada, lo que tenemos que hacer es ver si la revista pertenece a una base de datos especializada, por ejemplo. Es una base de datos que pertenece a una área. Por ejemplo, si soy de educación, normalmente es ERIC, pero existen también, si soy de economía, Econlit, si soy de historia, HotStore, si soy de ingeniería, también tiene, si soy de medicina, Medline, y así. Entonces, si ya es arbitrada la revista, tengo que verificar ahora si la revista está en una base de datos especializada. Existen otras bases de datos que son las multitemáticas. Esas bases de datos multitemáticas están las bases de datos comerciales, ¿no? Que voy a mostrar ahorita una diapositiva sobre eso. La bibliografía menciona que hay 5 grandes bases de datos multitemáticas en el mundo, que son las más conocidas, ¿no? Y las voy a mencionar ahora. Y luego están los agregadores. Yo pongo una rayita, bueno, este trabajo lo hicimos con Ismael Canales, un amigo de la Católica, donde los agregadores son como bases de datos que consolidan información de todo tipo. ¿Qué significa eso? Consolidan información de periódicos, ¿no? De revistas de divulgación, de revistas arbitradas, no arbitradas, de revistas especializadas, agregan de todo tipo, incluso información en español. Y eso es interesante, eso es bastante interesante porque el agregador de alguna forma trata de aligerarte el trabajo en la búsqueda de información. Actualmente existen 2 agregadores. Hay un tercero, pero nunca lo uso, por tanto, si no lo uso, como que no lo recomiendo. Está el primer agregador EBSCO y el segundo agregador ProQuest, que ahora pertenece ProQuest a la casa Clarivate, ¿no? Estos 2 agregadores consolidan todo tipo de información. Luego, más abajito están los catálogos, como Latindex, por ejemplo, y los directorios, como el directorio de Cielo. Entonces, esta es más o menos la categorización que pueden tener las bases de datos que ustedes consulten en Internet. Hay otras categorizaciones, ojo, que son un poquito más complejas, ¿no? Como las bases de datos especializadas, agregadores académicos, agregadores comerciales, pero yo no los quiero atolondrar mucho con eso, sino que vayamos a la parte como para que vayan conociendo qué es lo que existe y que podrían utilizar de manera libre, sin ningún pago, es lo bueno, porque muchas de las bases de datos, por ejemplo, las bases de datos comerciales que coloco en el centro, como ScienceDirect, Sage, Wiley, Taylor & Francis, tienen información de acceso abierto, o sea, no tienes que pagar absolutamente nada por ellos, ¿no? Sin embargo, los agregadores sí tienen un costo y normalmente las universidades, por condiciones básicas de calidad, los tienen, como EBSCO. Es lo que hemos visto, por ejemplo, cuando le preguntamos a la universidad, ¿no? Luego están las bases de datos de referencia, que es Scopus y Web of Science, que Concitec provee ese servicio a todo el país, por ejemplo, que pertenecen a la casa Elsevier Scopus y Clarivate Web of Science. También existen otras bases de datos un poquito menores, como Emerald y Oxford, ¿no? Que son también de revistas que tienen revisión por pares y que abarcan ciertas temáticas. Este es más o menos el panorama de lo que existe realmente en el mundo con respecto a bases de datos. Sin embargo, la búsqueda de información ha cambiado mucho en estos últimos años, sobre todo porque antes solo se podía buscar información con palabras clave o keyword, o antes se tenía que pagar por acceder al texto completo. Ahora no, en la parte superior vemos Synapse, Semantic Scholar, Lens, que son bases de datos de acceso libre, ¿no? Que uno puede encontrar información usando palabras clave. También están los descubridores de literatura como Litmaps, Research Rabbit o Connect Paper, que son un poquito más complejos de usar, pero que también te dan información de acceso abierto. Y como último bloque, en realidad más actual, están los buscadores de información como copilotos, ¿no? Que uno usa el lenguaje natural, o sea, por ejemplo,
¿Cuáles son las estrategias para mejorar la investigación en una universidad? Yo pregunto eso, le pregunto a la base de datos y me va a lanzar un conjunto de información con un texto medianamente bien redactado, porque hay que revisarlo, y a partir de eso yo puedo conocer un poquito más del tema, ¿no? De ejemplos de estas herramientas tenemos SciSpace, Scite, Undermine, Perplexity, entre otras. Pero ahora, más allá de buscar información, separar la paja del trigo, seleccionar la base de datos, saber si esa información es o no es, lo importante es tener el texto completo. Y por tanto es muy importante, por ejemplo, saber si mi institución tiene suscripción o si no me voy por los textos en acceso abierto. Una vez que yo tenga todos los textos, yo tengo que insertar esos PDFs en cualquier gestor de referencia. ¿Qué significa eso? Puedo tener gestores de referencia gratuitos como Mendeley y Zotero, o quizás de pago como Papers, Paperpile o EndNote. Todos hacen exactamente lo mismo. Pero en la actualidad, ¿qué es lo que se está utilizando? Aparte de la búsqueda de información con inteligencia artificial, también existen herramientas que permiten que esa búsqueda puedas entenderla de manera más rápida, puedas preguntar, puedas resumir y resaltar los puntos importantes. Ahí tenemos varias herramientas que, bueno, no son el objetivo de esta charla, pero digamos que te pueden ayudar a la lectura y entendimiento, a la escritura, a la mejora de redacción, a la graficación, incluso te pueden ayudar al análisis de datos, entre otras cosas, ¿no? Mencioné anteriormente también que habían 5 casas grandes que son las más conocidas en el mundo, que utilizan información que está verificada, validada. Las 5 grandes son ScienceDirect, que pertenece al Elsevier, Taylor & Francis, Wiley, Sage y Springer. Y recalco el agregador EBSCO, ¿no? Que es el que agarra de todo lado, ¿no? Pero ustedes pueden verificar las webs de cada una de estas bases y van a ver que en una gran medida, en un gran porcentaje, todas tienen información en acceso abierto, lo cual es muy importante. ¿Cuál podría ser la desventaja? Que la mayoría de la información está en inglés. Por tanto, ahí también, excepto EBSCO. EBSCO es un agregador que almacena información de todo tipo. Mencioné también anteriormente las bases de datos especializadas. Tenemos bases de datos incluso para derecho, Bilex, para psicología, APA-SciNet, para ingeniería, Engineering Village, entre otros, ¿no? Que he mencionado también. Si estamos hablando, por ejemplo, de áreas un poco más complejas, voy a decir así, por la velocidad de publicación, por lo que implica la investigación dentro de esa área. Todas las áreas son complicadas, pero hay áreas un poquito más complicadas como medicina. Tenemos más variedad de bases de datos incluso, que son Clinical Key, Inbase, TIEM, Carger, Betan, Medline, entre otras, hasta Vademecum se utiliza en medicina, ¿no? TripPro, por ejemplo, Trip Database, que lo que ayudan es, tanto al área académica como de investigación, a obtener la información más fiable posible, o la información que uno realmente debe citar, para que pueda uno aprender de las fuentes más confiables, vamos a decirlo así. Pero no solamente hay para medicina, también hay para ingeniería. Esta base de datos, por ejemplo, Engineering Village, es muy parecida a Scopus, pero solamente está acotado a ingeniería. Para recalcar, el tema de la gran cantidad de información se puede aligerar un poco buscando en 2 bases de datos, ¿no? En Scopus o Web of Science. Por eso pongo ahí, no te centres en cantidad, sino en la calidad. Ojo, no todas las bases son fiables, como he mencionado. Incluso dentro de Scopus y de Web of Science, algunas revistas no recomendables se han colado. Pero estas editoriales o estas casas constantemente están depurando cuando hay sospechas y de alguna forma están mejorando mucho la calidad, ¿no? Como he mencionado, Scopus pertenece a la empresa Elsevier, es una base de datos de referencia, que quiere decir que no te da acceso al texto completo, pero que básicamente te dice
si la información que tú quieres existe o no existe. Si existe, quiere decir que yo ya no puedo publicar en eso, no necesariamente. Puedo leer lo que existe y completar. ¿Por qué? Porque lo que hay que hacer es trabajar en llenar vacíos, no en lo que le llaman mucha gente refritos. Si lo que yo quería investigar ya está investigado en la mayor cantidad de registros, yo lo que tengo que hacer es qué es lo que falta investigar sobre el tema. Web of Science también es una base de datos de referencia, pertenece a la casa Clarivate y a diferencia de Scopus, tiene bases de datos o colecciones individuales. Entonces, puedes buscar en Science Citation Index, solo en ciencias sociales o en artes y humanidades, ¿no? Aquí está el ejemplo de la base. No voy a ahondar en el tema porque es una base de datos de pago. Esta base de datos, como Web of Science, también tiene bases de datos propias para ingeniería, para medicina e incluso para datos latinoamericanos, como es Cielo Citation Index, ¿no? Scopus es una base de datos más limpia, también es de pago, donde uno coloca, por ejemplo, la información que quiere buscar y puedes generar incluso alertas. Estas alertas ayudan mucho cuando hago la búsqueda, guardo la alerta y periódicamente la base de datos me va mandando correos electrónicos con los nuevos artículos que se han publicado sobre lo que yo he buscado. ¿Esto en qué ayuda? Que yo no tengo que estar constantemente en la computadora. Es como si nos dijeran que tenemos que estar sentados 8 horas, ¿no? Es un poco difícil eso. Entonces, lo que hace la base de datos es, básicamente, guardas la búsqueda, generas la alerta y tú le dices, cada semana quiero que me envíes lo nuevo que se ha publicado sobre esto. ¿A qué hora? Entonces, yo normalmente las alertas las tengo los sábados a las 10 de la mañana. Y ahí voy viendo, ¿no? Muchas veces las alertas no son en gran cantidad, ¿ah? A veces son 2, 3, pero esas 2, 3 te ayudan a leer, a comprender y sobre todo a mejorar el fundamento de tu investigación. A ver, en la actualidad existen muchos apps, ¿no? Apps en tu celular, ya la mayoría tiene smartphone y por tanto también estas bases de datos están evolucionando hacia los smartphones, ¿no? Y por ejemplo, tenemos el app de Springer, que es una base de datos que tiene bastante información en acceso abierto. Para los de medicina, tenemos un app de PubMed. Tenemos otra app que funciona para muchas áreas que se llama Read by QXMD. Todas estas apps son gratuitas, por si acaso. Tenemos otra app que, bueno, ahí estamos, Read by QXMD, donde uno puede generar alertas de búsqueda, puede generar alertas de una revista, entre otras cosas, y te va mandando esas alertas a tu correo electrónico. Tenemos otra app que se llama Researcher, que también es multidisciplinar, donde tú puedes colocar lo que quieres que te alerte sobre una revista y también te va enviando la información nueva que va apareciendo. Y bueno, no solamente las apps o las bases de datos de pago son lo que existen bases de datos de acceso libre o de libre acceso. Lo he colocado en color naranja porque es el color del Open Access o acceso libre y tenemos varias realmente. Ahí sí me gustaría que ustedes exploren cada una de ellas y se den cuenta cuál les sirve más a cada uno, porque como he mencionado, cada base de datos, buscador o herramienta, el uso depende de uno. Miren, tenemos Semantic Scholar, Trick Database, que es para medicina, Iris.ai, Dimensions, que es también gratuito, Lens, Scilit, Synapse y Neighbor Academic. ¿Cuál recomendaría? Semantic Scholar, que es gratuito, Dimensions, que tiene una versión freemium, o sea, tiene una versión gratuita y una de pago, pero con la gratuita es suficiente, y Synapse, ¿no? Aunque ahora Synapse se ha vuelto un poquito más comercial, le diría que lo revisen, pero Semantic Scholar y Dimensions con toda seguridad, ¿no? Dentro de las preguntas también dijeron algunas cuestiones sobre cómo buscar información. Como no es una charla teórico-práctica, yo les voy a recomendar algunas acciones que puedan hacer o que puedan tener para poder encontrar la mejor información. Como les he mencionado desde el inicio, utilizar palabras clave. Y pongo ahí conceptos porque las palabras clave no son palabras propias, sino son conceptos como ingeniería civil, como células madre, por ejemplo, ¿no?
Usar comillas para estos conceptos. Si son dos palabras, siempre utilizar comillas y revisar, por ejemplo, el buscador. ¿Acepta o no acepta comillas? Luego, acotar o filtrar la información por años. Normalmente cuando nos dejan trabajos te dicen, oye, necesito que hagas este trabajo sobre esta temática en tanto tiempo, pero que las referencias o no cites documentos mayores a 5 años. Ok, chévere. Tipo documental. Normalmente no se citan cartas al editor ni editoriales, por tanto, si encuentras información, que sean artículos o revisiones, ¿no? Y escoger el documento de acuerdo a la lectura. O sea, tú vas a encontrar información, vas a leer el resumen y a partir de eso vas a ver si es que te sirve o no te sirve. Una vez que obtengas el texto completo también, porque obviamente hay que ver que busques en acceso abierto, el texto completo lo vas a insertar en cualquier gestor de referencia que tú uses. En este caso, recalco que no es necesario suscribir, por ejemplo, a un gestor de referencia. No necesariamente. Hay gestores de referencia gratuitos como Mendeley o como Zotero, por ejemplo, ¿no? ¿Se acuerdan que les hablé de Semantic Scholar? Aquí está la plataforma, puedes buscar incluso o acotar por temáticas, y eso es bastante bueno. Incluso Semantic Scholar tenía una versión beta, ahora ya no es beta, pero igual mantengo la diapositiva por la información, porque te genera resúmenes automáticos. No solamente vas a tener resúmenes del artículo, sino que te va a generar resúmenes aparte, resúmenes creados por inteligencia artificial para que se entienda un poco el documento. Para cuestiones de ejemplo, yo he puesto el nombre de una enfermedad. Obviamente la búsqueda está mal hecha. ¿Por qué? Porque yo ya les había dicho que se debía utilizar entre 2 a 3 palabras, ¿no? Para hacer una búsqueda. Como se mencionó anteriormente, un 29% más o menos es el promedio, ¿no? De personas que utilizan 2 a 3 palabras. 3 palabras creo que era así. Ahora, tú puedes buscar en Semantic Scholar y crear tu propia biblioteca personal. Y puedes ir agregando, mientras vas leyendo, vas agregando. Mientras vas leyendo, vas agregando tu biblioteca. Puedes crear los folders que quieras. Por ejemplo, yo tengo uno sobre evaluación, sobre educación, evaluación de investigación y sobre, ¿cómo se llama? Distribución de información seleccionada, así se le llama. También cuando tienes tu biblioteca, tú puedes ir verificando todo lo que has agregado de acuerdo a la búsqueda y puedes también eliminar si quieres información que está ahí. ¿Se acuerdan que también les hablé de Dimensions? Dimension también es una base de datos libre, pero también hay una versión de pago. Con la libre es suficiente para hacer búsquedas. Porque lo importante es acceder a la búsqueda, acceder a la información, acceder al texto completo. Dimension tiene un buscador bastante bueno y también tiene la generación de resúmenes de manera automática con inteligencia artificial. Si se dan cuenta en la diapositiva, un artículo que puede ser un poquito complejo de entender porque es una herramienta psicométrica, ¿no? Te da el resumen en 3 líneas, ¿no? Pero también te resalta algunas ideas fuerza, de manera que tú puedas entender un poquito más del artículo antes de abrir todo el texto, por ejemplo, ¿no? Existen también estos asistentes, se llama Site.ai, lamentablemente es de pago, pero lo voy a mostrar simplemente como para que vean. Tú puedes colocar información propia dentro de la herramienta, ¿no? Le llaman dashboard, yo le llamaría biblioteca, pero bueno. En esos dashboards tú puedes colocar un conjunto de información, 10, 20 manuscritos, y a partir de eso preguntar. ¿Cuál es la ventaja de Site? La desventaja es que cuesta. La ventaja es que tú puedes hacer una pregunta en lenguaje natural, en el idioma que quieras, y te va a responder con un texto bien redactado y con la referencia. Como ven en la parte amarilla, está la referencia y en la parte derecha está el texto de donde ha sacado, o está la referencia y la sección de donde ha sacado el texto. En la parte izquierda está el historial de consultas que uno hace, ¿no? Esto, por ejemplo, ha sido en una clase con alumnas de enfermería, ¿no? Que hablábamos de habilidades blandas y la alumna empezó a preguntar. Yo le digo, puedes preguntar en cualquier idioma, no hay problema. Empecemos con inglés.
y ponemos responder en español y luego preguntamos en español para que vean la diversidad, la facilidad, ¿no? Lo bueno es que también puedes filtrar, así como puedes filtrar en las bases de datos, igual en esta herramienta puedes filtrar por años. Aquí el detalle un poco más grande para que se pueda leer con respecto a las referencias y en la parte derecha el párrafo, ¿no?, de dónde ha sacado. Siempre, por favor, si es que logran utilizar herramientas que utilicen inteligencia artificial, siempre tienen que corroborar o comprobar las fuentes. Muchas veces son inferencias, ¿no? Ojo, muchas veces son inferencias y eso hay que tomar en cuenta porque puede tener texto creíble, pero muchas veces son inferencias con respecto a lo que uno quiere buscar, porque básicamente lo que hace la inteligencia artificial es tratar de responder lo que tú buscas. Es por eso que la búsqueda con palabras clave en bases de datos de acceso abierto o de pago, yo diría que todavía se va a seguir utilizando. ¿Cómo desarrollar una estrategia de búsqueda? Es un tema bastante complejo. Esta diapositiva la tengo de hace muchos años, porque antes utilizábamos mucho Google, ¿no? Y uno se preguntaba, cuando lo encuentras en la primera es una búsqueda legítima, ¿no? Cuando no encuentras ni la segunda o la tercera página de Google, estará en alguna parte, luego entras en desesperación y empiezas a buscar, ¿no? Entonces, a modo de anécdota, porque pasaba mucho, ¿no? ¿Qué es otras recomendaciones o estrategias para buscar información? Hay que ser preciso acerca del tipo de información que deseo, ¿no? Por eso el tema de las palabras clave. No te limites a una sola herramienta o base de datos. O sea, si estoy utilizando Semantic Scholar, Dimension, Google Scholar, Scopus, Web of Science, no hay ningún problema. Deberías utilizar todas. Es lo ideal, ¿no? Es lo ideal. Hay que seleccionar 2 o 3 y hay que aprender a utilizarlas de manera correcta. O sea, no es, yo ya sé utilizar Semantic Scholar, me quedo con eso. No, no necesariamente. Yo solamente busco en ScienceDirect, tampoco, ¿no? Estas bases de datos comerciales, cada una tiene revistas únicas, por tanto, buscar en ScienceDirect, Taylor & Francis, Wiley u otra base de datos de esas multidisciplinarias comerciales, va a hacer que encuentres solo información única en cada una de ellas, ¿no? Pero hay que aprender a utilizarlas, tienen particularidades. Hay que seguir las instrucciones del sitio de búsqueda, y esto es algo que lo he colocado hace unos años, porque nadie revisa la sección de ayuda o help de las bases de datos, ¿no? Ahí te dice qué es lo que debes hacer para buscar información, como por ejemplo usar palabras clave, usar comillas, te dice cómo se debe buscar, cómo debes filtrar, ¿no? Considere sinónimos o palabras relacionadas. Por ejemplo, ahorita yo estaba buscando información sobre factores que afectan a la producción científica de universidades, pero no solamente factores, ¿no? Entonces estaba buscando sinónimos y encontré cerca de 5 o 6 sinónimos y todo lo empecé a colocar en una fórmula compleja para que pueda generar mi alerta y a partir de esa alerta obtener información, ¿no? Ya tengo bastante información, pero dije voy a probar en modificar mi fórmula, ¿no? Y encontré algunas palabras interesantes. En algunas bases de datos se puede usar estos comodines o wildcard, ¿no? Y eso lo voy a dejar simplemente como anécdota porque no todas las bases de datos tienen esto. Pero sí sería bueno que consulten si la base de datos que están utilizando, los wildcard o comodines, son factibles de ser usados, ¿no? Y esta diapositiva la saqué ya hace también un buen tiempo, en el 2019, de una amiga de Estados Unidos, donde básicamente decían que la fórmula mítica de buscar información es: identifico conceptos y palabras clave, creo mi estrategia de búsqueda, reviso los resultados y voilà, ¿no? Encontré toda la información que quiera y me demoré 3 minutos. Yo les digo, yo que tengo un poquito más de experiencia buscando información, para buscar información sobre una temática, por lo menos, dependiendo del área de la ciencia, me demoro 2 semanas para solamente pulir la fórmula. Algunas personas no creían eso, la verdad. Entonces yo le dije, ya tengo la fórmula, ahora voy a pulirla. Y en tiempo real fuimos en una clase, una pasantía en una universidad en la que trabajaba,
se dieron cuenta que 2 semanas a veces no basta, ¿no? Porque al mes tú revisas la fórmula, empiezas a leer los textos y te dicen, me faltó este sinónimo, y lo vuelves a agregar. Entonces, esta es la forma correcta de hacer una fórmula. Identificas conceptos y palabras clave, creas la estrategia de búsqueda, revisas los resultados y aprendes de esos resultados y resuelves y vuelves al paso 2, ¿no? Y repites y repites. Por lo menos este círculo virtuoso, voy a decir, lo tienes que repetir 3 o 4 veces como mínimo, ¿no? Y muchas veces, me ha ocurrido también, creo que tengo toda la estrategia de búsqueda y sale un artículo o sale un conjunto de artículos donde veo que han utilizado una forma de palabra, una palabra clave que no la había tomado en cuenta y vuelvo de nuevo a modificar la fórmula y a correr. Y es por eso que yo recomiendo mucho que se usen, que se guarden las búsquedas dentro de estos motores que son gratuitos y de pago, o utilices un documento donde guardes tus palabras clave, ¿no? Un documento en Google Drive, ¿no? En Google Docs o en tu correo electrónico también puede ser, ¿no? A ver, para buscar información es importante utilizar los conectores booleanos, ¿no? AND, que es la intersección, donde, por ejemplo, quiero buscar turismo y Comunidad Valenciana, ¿no? De España, todo lo que tenga que ver con la Comunidad Valenciana y turismo, o también puedes usar OR para unión, por ejemplo, emigración o inmigración, para unir todos los artículos que hablen sobre un tema, o excluir también el NOT, el transporte urbano, not metro, porque no quiero nada de eso. Yo quiero transporte urbano, por ejemplo, que tenga que ver con buses, ¿no? Y en algunos casos hay que usar sinónimos, ojo, no voy a entrar en ese tema porque incluso en América tenemos muchas formas de llamar a los buses, micro, camión, ¿no? En México, buseta, creo que en Colombia, y ya no me acuerdo más. Pero los operadores booleanos son la forma de buscar información. AND para la intersección, OR para la unión y NOT para la exclusión. Les hablé de la infoxicación y la única forma de evitar la infoxicación o la sobrecarga de información es usar los gestores de referencia, ¿no? Ese mar de información lo podemos no evitar, controlar, ¿no? Porque el mar de información no se puede controlar y sobre todo usar estrategias y metodologías de gestión de información. Si mi forma de gestión es tener mis artículos en mi gestor de referencia, pero aparte también tener todo en una carpeta y subcarpetas, esa es tu forma de ordenarte, me parece bien. ¿No necesariamente es lo correcto? Sí. A ver, existen estos buscadores libres o temáticos como PubMed, ¿no? Donde tienen cierto tipo de lenguaje y ahí es el ejemplo, ya para terminar, ahí está el ejemplo de que hay que aprender a utilizar las bases de datos. Hay que leer, por ejemplo, en PubMed se utiliza TIAP para buscar solo en el título y el resumen, pero también utilizas el lenguaje para buscar términos mesh, que es el tesauro que mencioné anteriormente, o las palabras clave, ¿no? También el tema de la retroalimentación que mencioné anteriormente. Usas una base de datos, encuentras información, usas otra base de datos y te das cuenta que ha encontrado nueva información. Y lo que hago es retroalimentar y repetir. Es un círculo virtuoso, como mencioné, ¿no? Aquí está lo complejo, que es hacer una fórmula de búsqueda. Esto es solamente para medicina, pero se van a dar cuenta que cada base de datos tiene su particularidad. Lo he puesto a modo de ejemplo nada más. Y aquí mi amigo Wichor Brammer hizo su tesis doctoral sobre búsqueda de información y detectó algo bastante importante, ¿no? Que Google Scholar es una fuente de datos muy grande, pero que los resultados varían de acuerdo a tu historial, o sea, todo lo que has buscado, y varía también de acuerdo al continente en el cual estás buscando. Entonces, él un poquito explica que buscar en Google Scholar es importante, pero que si quieres replicar esa búsqueda no es posible, ¿no? Esto es para los buscadores. Recomendaciones finales. Lo anterior era cuando tienes una fórmula compleja, pero eso yo se lo voy a dejar como material para que vean, porque modificar fórmulas también es todo un arte también, ¿no? Recomendaciones finales. Evitar la dispersión. Yo, por ejemplo, soy bastante
disperso, me distraigo muy rápidamente, por eso siempre estoy con audífonos para enfocarme, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, si yo estoy viendo el Facebook al lado, y para poder ver si están preguntando o si hay algún problema, y sobre todo el entretenimiento, ¿no? Sabemos que estamos hiperconectados también nosotros con el celular. Si estás trabajando, enfocarte siempre en el tema, o en lo que estás haciendo, afinar la búsqueda en función de los resultados, o sea, puedo empezar una búsqueda mal, eso sí, y luego encuentro el resultado y voy corrigiendo la retroalimentación, ¿no? Diversificar los buscadores, no quedarse con uno solo. He mencionado varios, ¿no? Pero pueden utilizar todos los que ustedes quieran. Y sobre todo, usar bases de datos científicas. O sea, ahí viene el detalle. No periódicos, no revistas de divulgación, no esas bases de datos. ¿Se acuerdan que les hablé que Wikipedia es muy importante como para conocer? Wikipedia, ahí está, un link de Wikipedia para conocer, no para citar. Es como para leer. Y también otras direcciones donde hay diferentes buscadores de acceso abierto, donde te indican también qué es lo que contienen esos buscadores, de qué temáticas y si son fáciles, ¿no? Para quien quiera leer, esta es una tesis del 2019, pero es más que todo sobre revisiones sistemáticas, ¿no? Pero mucha de la información que está ahí, el capítulo 2 habla sobre Google Scholar, ¿no? Por si alguien quiere ahondar en el tema de Google Scholar. Muchísimas gracias por la oportunidad. Bueno, y quedo atento a las preguntas que puedan tener. Muchas gracias, Josmel, por estas importantes recomendaciones que has brindado a todos los estudiantes de educación para la búsqueda de información, para la selección de las fuentes confiables, para elegir esas bases de datos, digamos, más pertinentes según el tema que están consultando. Y estamos seguros que todo esto va a ser de gran utilidad para la elaboración de los trabajos de investigación en los que seguramente muchos estudiantes se encuentran ahora. Digamos que para resumir, destacamos mucho lo que has estado repitiendo constantemente como recomendación para buscar información, tener en cuenta estas palabras clave, ¿no? Usar las comillas para los conceptos, digamos que acotar, filtrar, ¿no? Información tomando en cuenta los años, el tipo de documento, etcétera. Y también escoger documentos de acuerdo a la lectura. Es muy importante todas estas recomendaciones que nos has dejado. Queremos saludar a todos los estudiantes, pero también a los docentes que se han unido a esta presentación, que provienen de diferentes instituciones. Vimos en el chat que se han conectado desde Iquitos, desde Pucallpa, desde La Libertad, diferentes regiones interesadas en conocer un poco más información. Sabemos que, bueno, este tema es bastante amplio, bastante complejo, y que el público que nos acompaña son estudiantes de diversos ciclos, ¿verdad? Entonces, antes de repente entrar a alguna pregunta, me gustaría que puedas dirigirles algún consejo, porque podría ser que frente a tanta información compleja, se puedan desanimar un poquito, de repente por dónde iniciar para los que recién están comenzando a hacer su búsqueda de información para sus trabajos de investigación. Bien, sí. Yo creo que el primer consejo sería que empiecen a hacer la búsqueda. Mucha gente dice, estoy haciendo, y lo menciona en gerundio, ¿no? Pero realmente no hace la búsqueda. Entonces, empezar aunque sea equivocándose, porque bueno, tenemos que equivocarnos para aprender. Y es por eso el gráfico que mencioné, o el diagrama, disculpen, que mencioné sobre, claro, uno cree que buscar información es fácil, pero una vez que obtienes los resultados y lees, te das cuenta que hay que modificar. Entonces, yo diría que no se desanimen en cuanto a la búsqueda de información. Eso sí, no creo que deberían hacerlo. Sin embargo, sí diría que al momento de buscar, lo principal es leer. O sea, no se queden solamente con lo que dice el título. Por eso algunos buscadores ahora generan estos resúmenes automáticos. Entonces, vayan al título, vean el resumen y a partir de eso vayan seleccionando cuáles son esos artículos que les sirven.
Lo otro que he mencionado también en la charla es la diversificación de bases de datos, ¿no? Si existen bases de datos de pago, bien, pero hay bases de datos gratuitas que también podrías utilizar y esas bases de datos gratuitas contienen también información importante, pero ojo, verificar que la fuente, la revista, sea revisada por pares, ¿no? Bien, y en el formulario de preinscripción recibimos esta consulta de parte de una futura docente del nivel inicial. Desde La Libertad nos pregunta qué herramientas de la IA se puede utilizar para la búsqueda de información sin caer en el peligro de usar falsa información. Mira, en este caso del uso de herramientas que usan inteligencia artificial, ahora hay un montón de herramientas. No estoy hablando de herramientas que utilizan inteligencia artificial generativa necesariamente, sino herramientas que utilizan fuentes de datos confiables. La más conocida, y justo he estado participando en un seminario hace poco, es SiteSpace, que lo he mencionado. La otra que también he mencionado es Site. Estas dos bases de datos, estas dos herramientas, en realidad, podría decirlo así, utilizan información científica, o se utilizan como fuente bases de datos científicas. Entonces, en este caso, estas dos, SiteSpace y Site, sí utilizan información que es confiable, pero siempre lo que debemos hacer es el resultado que nos dé, verificar cada una de las referencias. Ahora, el tema de las alucinaciones se da en la mayoría de sus casos en estas herramientas que son las conocidas como inteligencia artificial generativa, ¿no? GPT, Gemini, Cloud, entre otras. Entonces, yo diría que esas herramientas las pueden utilizar para otros fines, ¿no? Corregir gramática, mejorar un texto, ¿no? Pero para búsqueda de información hay herramientas especializadas, como he mencionado, SiteSpace y Site. Y acá hay otra pregunta que también enviaron a través del formulario de preinscripción al evento. Quizá es una pregunta bien simple, pero podría ser la duda que tengan muchos estudiantes. Y es, ¿cuántas evidencias como mínimo debo buscar para formular mi proyecto de investigación? Nos comentaba. Ahí esto es también complejo de desarrollar o de explicar. A ver, si yo tengo un proyecto, yo soy bastante exigente también, ¿no? Entonces yo debo buscar en los últimos 5 años unos 50 a 100 referencias para un proyecto, ¿no? Esa sería la idea. Algunos se quejan y dicen, pero ¿por qué los últimos 5 años si hay referencias antiguas que son muy importantes? Sí es cierto también, pero no hay que ser ortodoxos en ese caso. Yo voy a tener 50 referencias y 2 del 80. Pero eso no quiere decir que esté mal, porque de repente son los primeros artículos que hablan del tema. Pero 48 referencias son de los últimos 3 años, de los últimos 2 años. Eso es importante también de recalcar, ¿no? Con respecto a la cantidad, pero hay que ver también la calidad. Cuando uno está en la universidad, también yo exijo algo, que los artículos que se estén citando no sean solamente de los últimos 5 años, eso también por regla de la universidad, sino también que estén en revistas indizadas. O sea, llegar a un nivel un poquito más, un escalón más. Indizadas, como ya he mencionado, que estén en Scopus o Web of Science. Pero para cuestiones prácticas, de los últimos 5 años, unos 50 manuscritos, no voy a decir artículos, capítulos del libro, eso ya depende del área de la ciencia, que hablen sobre el tema y sobre todo manuscritos que contradigan lo que yo estoy diciendo. Ojo, que es importante también citar documentos que no necesariamente apoyen todo lo que yo digo, ¿no? Porque la idea de la ciencia es mejorar lo que falta o cerrar voy a decir brecha, bueno, cerrar la brecha de conocimiento sobre una temática. Bien, entonces no solamente nos vamos a fijar en la cantidad, ¿no?, de recursos que voy a buscar, sino también en la calidad, tomando en cuenta ciertos criterios como los que acabas de mencionar. Bueno, vemos que también se han unido desde otras regiones, desde Arequipa, por ejemplo, nos están saludando en el chat del Facebook, también saludarlos por su aniversario.
y saludar a todos los estudiantes, docentes de las diversas instituciones, universidades, institutos, escuelas de educación superior pedagógica que se han unido a esta transmisión en vivo. Agradecemos además su comprensión por un poquito que tuvimos la demora al inicio. Ustedes, como saben, tenemos también el desarrollo del simulacro, que es algo muy importante. Gracias a los que se quedaron y estuvieron esperando para iniciar este evento. Bueno, a continuación queremos agradecer a Jos por toda la información brindada, al público en general que hoy nos ha acompañado. Queremos recordarles además que este ha sido el 5º webinar del ciclo de videoconferencias que se está desarrollando durante este año. Recuerden que para obtener la constancia de participación deberán visualizar 4 webinars como mínimo y responder las preguntas que tiene cada webinar. Para esta ocasión también Jos me ha formulado 2 preguntas muy interesantes para poder poner en práctica de repente lo aprendido en esta ponencia. Muy bien, entonces los esperamos en el siguiente webinar, que será en el mes de septiembre, y recuerden que todas las grabaciones de este evento y todos los demás webinars los podrán encontrar en la sección Compartimos y Reflexionamos en la comunidad virtual de la red. Nos vemos en el 6º y último webinar de la red, este 10 de septiembre a las 3:30. Muchísimas gracias, Josmel. Muchísimas gracias a todos. Gracias y hasta pronto. Perú Educa. Ministerio de Educación.